Hola a todos y en primer lugar creo que os quiero desear un feliz año nuevo. Han sido unas navidades bastante intensas y he tenido la oportunidad de desvirtualizar a muchos de vosotros. Desde aquí os mando pues un saludo. Después de navidades fue verdaderamente un placer estar con muchos de vosotros en la quedada que hicimos de Clone Wars en el Makerspace de Madrid. Y la verdad es que me lo pasé francamente bien. En este primer vídeo de esta temporada, lo que quería hacer era pues un pequeño tutorial, o más bien una descripción sobre una de las preguntas que me habéis estado haciendo de por qué funciona ese circuito tan simple con un simple diodo para nuestro sensor inductivo. Y también pues un poco cómo se puede configurar y cómo se puede conectar a la electrónica. Entonces, lo que tenía preparado para este primer vídeo del año era, bueno, pues enseñaros cómo funciona ese diodo, por qué no le están entrando los 12 voltios del sensor directamente al diodo y también, bueno, os he preparado pues una pequeña simulación en el ordenador y también os he preparado pues bueno, una pequeña plaquita que podéis ver aquí con esa configuración que también después de ver la simulación pues vamos a ver en el osciloscopio. Así que si tenéis curiosidad de por qué funciona ese circuito tan simple con un diodo para el sensor inductivo, si tenéis curiosidad por saber bueno, pues por qué está funcionando y un poco una explicación, la explicación que hay detrás de ello, pues quedaros conmigo y vamos a por ello. Venga, vamos allá. Es el circuito que ha suscitado pues tantas preguntas, comentarios, sugerencias. Había gente que decía, lo he probado pero me temblaban las piernas en el momento que alimenté la placa a 12 voltios y lo que quería enseñaros hoy es cómo funciona este circuito. Resulta evidente cómo está funcionando el divisor de tensión, es decir, tenemos aquí una entrada de 12 voltios, pasa por nuestro divisor de tensión y con estas resistencias que habíamos calculado, bueno, pues aquí en nuestra entrada tenemos una tensión aproximadamente de unos 5 voltios, cuando esto está a 12 y evidentemente 0 voltios, ground, cuando el sensor pues no está conmutado. Pero este de aquí, la gente está acostumbrada a ver los diodos de forma que lo que hacen es tirar la tensión, pero realmente los diodos lo que hacen es dejar o no pasar corriente en función de si hay una tensión más positiva aquí en el ánodo que en el cátodo. Y en concreto, en los diodos de silicio, esa tensión es de 0,7 voltios. Y lo que harán es fijar aquí, dejarán pasar corriente en este sentido, es decir, dejarían pasar corriente en este sentido, pero impedirían que cualquier tipo de corriente circule en el sentido contrario. Supongamos que aquí lo que tenemos es nuestro sensor inductivo alimentado a 12 voltios y esta señal es de 12 voltios. Si estos 12 voltios son mayores que estos 5 voltios que habría aquí en la entrada de la VR, ¿y por qué 5 voltios? Porque lo que tenemos en la entrada es un pull-up a 5 voltios. Y ahora lo veremos en la simulación qué es eso del pull-up. Y también voy a dejar bueno, pues, una descripción un poquito más detallada en el blog para que, bueno, pues para los que estéis interesados lo podráis ver. Al estar aquí a 12 voltios, básicamente el cátodo es mucho más positivo que el ánodo, con lo cual por aquí no puede circular corriente, porque el diodo lo está impidiendo. Y realmente lo que estamos haciendo es bloquear tensiones, estamos utilizando este diodo para bloquear tensiones superiores a lo que me admite mi entrada en el AVR. Y en este caso, el bloqueo que vamos a hacer es a 5 voltios menos la caída del diodo, que es justamente lo que admite mi AVR y que tiene aquí montado en su entrada pues una resistencia de pull-up. Y ahora lo veremos en la simulación.
Visto esto, vamos a ir a la simulación y aquí tengo mi circuito de simulación y lo que os quiero enseñar es, bueno, pues un poco he simulado mi sensor inductivo con una fuente de alimentación que va a variar entre 0 y 12 voltios. Tenemos un diodo, en este caso he seleccionado un 1N4148, más que nada porque es un diodo muy común y además es uno de los diodos que tenía en mi caja de componentes. Así que para las pruebas y para la simulación pues vamos a usar este diodo. Y este bloquecillo de aquí lo que me está simulando es la entrada a mi microcontrolador. Y esta resistencia de pull-up, de hecho la voy a cambiar el valor, le voy a poner 10K para que sea idéntica a la resistencia que le he conectado a la placa que luego veremos conectada al AVR. Y lo que podéis ver aquí en esta entrada es esta resistencia de pull-up directamente conectada a 5 voltios. Y lo que va a ver mi microcontrolador estaría aquí, directamente iría al registro de entrada, a los flip-flops de entrada que tiene el microcontrolador, del banco de registros de entrada y poco más. Vamos a ver cómo funciona y vamos a tomar las medidas aquí y después vamos a observar qué sucede en la entrada del micro. Si le damos a Run, aquí me aparece, digamos, mi osciloscopio virtual, por llamarlo de alguna forma, y vamos a tomar la medida ahí. Y aquí lo tenéis. Tengo aquí simulado pues una onda cuadrada, como podéis ver, que oscila entre 12 voltios y 0 voltios. Pero, ¿qué sucede a mi entrada? ¡Uy! ¿Qué sucede en mi entrada? Pues a mi entrada lo que podéis ver es como esta onda está ahora mismo subiendo y bajando y tengo en la entrada de mi AVR fijado a 5 voltios. En el momento que cae la tensión, llega un momento que el diodo empieza a conducir y permite que la corriente circule a través de mi diodo en el sentido del microcontrolador hacia el sensor inductivo. Lo que es muy importante es que estas masas de aquí sean comunes, pero como están conectadas en la propia placa, ambas, tanto los 5 voltios como los 12 voltios, el plano de tierra es común y por tanto estas dos masas son comunes, con lo cual podrá circular la corriente en este sentido. Vamos a hacer un pequeño zoom aquí para que lo veáis. Vamos allá. Vamos a hacer un pequeño zoom y aquí lo podéis ver. Aquí podéis ver, vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí. ¿Veis? En un momento determinado empieza a caer la tensión, empieza a caer y llegado un momento empieza a conducir ese diodo que va siguiendo a la tensión, del sensor inductivo y se queda fijada en una tensión que es, en este caso, pues la caída en el diodo, que son, pues, mira, aquí lo podéis ver, 0,7, aproximadamente unos 0,6, 0,7, yo diría 0,62, 63 milivoltios. 62, 63 milivoltios, sí, aproximadamente. Esto de aquí es la caída de tensión que hay entre este punto y este punto. Así de sencillo es el circuito. Como podéis ver, y si os fijáis, vamos a restaurar vamos a restaurar esto otra vez para que lo veáis. Le damos aquí a Run, ya lo tenemos aquí. Vamos a medir aquí y vamos a medir aquí. Como podéis ver, y os he comentado, en este caso lo que está haciendo el diodo es simplemente bloquear. Estamos haciendo trabajar ese diodo para que bloquee cualquier tipo de corriente hacia el microprocesador y por tanto que haya una calidad de tensión y que eventualmente, bueno, pues
esos 12 voltios vayan del tirón al microcontrolador, destruyéndolo completamente. Vamos a pasar ahora a ver el circuito montado para que lo veáis cómo funciona en el osciloscopio, y me gustaría que os quedaseis pues con esta imagen. Vamos a hacer aquí un zoom. Me gustaría que os quedaseis con esta imagen y veamos si es similar, es igual, es parecida la simulación a lo que vemos en el circuito real. Vamos a por ello. Este es el circuito que hemos montado y, como podéis ver, es muy simple. Tenemos aquí nuestra resistencia de pull-up conectada a la fuente de alimentación, aquí a 5 voltios, y lo que vamos a hacer es conectar esta sonda del osciloscopio al canal 2, que será el azul. Luego lo veremos. Por otro lado, tengo mi diodo, donde tengo el cátodo conectado directamente al sensor y mi ánodo conectado a nuestra resistencia en serie. Olvidaros de este circuito, es un oscilador, no vale para nada, solamente este cacho de aquí. Bien, la otra sonda del osciloscopio lo que vamos a hacer es medir cuál es la salida que me está generando mi sensor inductivo. Y esta va a estar conectada al canal 1 del osciloscopio y poco más. Bien, el otro bloque es, por un lado, una masa común. Entonces, bueno, pues tengo mi masa común conectada a mi fuente de alimentación y, por otro lado, una alimentación de 12 voltios, aquí directamente, que veremos las trazas en el osciloscopio, y por otro lado tengo mi alimentación simulando a mi AVR con mi resistencia de pull-up y conectada pues a 5 voltios. Y esta es la configuración completa. Bueno, pues ya con el osciloscopio encendido, lo que podéis ver aquí es, por un lado, el canal 2, en la traza azul sería pues la tensión que habría en la entrada de mi AVR, que hemos simulado pues con esa resistencia de pull-up conectada a 5 voltios. Y por otro lado, aquí arriba lo que tenemos es mi salida del sensor inductivo. La escala el eje vertical, la escala de tensión, pues básicamente la tengo configurada a 2 voltios por división. ¿Y eso qué me está diciendo? Pues que tenemos 2, 4, 5 voltios, aquí lo podéis ver, y en el eje, en la salida del sensor inductivo, pues lo que tenemos son 12 voltios, 2, 4, 6, 8, 10, 12 voltios. Y vamos a ver qué sucede en el momento que disparamos el sensor. No lo hemos podido ver, así que vamos a poner el trigger para que sea normal. Y aquí lo tenéis. Podéis ver cómo el sensor tiene una velocidad de caída, no es inmediata, y esa velocidad pues es aproximadamente 1, 2, 3, 4, vamos a decir 5 por 5, 25, 250 microsegundos. Y como podéis ver, empieza a caer la tensión y en el momento que sobrepasa un umbral empieza a seguirle ese diodo que empieza a conducir, y podéis ver cómo progresivamente la entrada al AVR o al microcontrolador empieza a seguir esa caída. Pero lo más interesante creo que debéis mirar, y como hemos comentado en la simulación, la parte más interesante es justamente pues esta de aquí. Esta de aquí es la más interesante porque, como podéis ver, tenemos una salida de 12 voltios, mientras que el procesador pues está viendo solamente 5 voltios, con lo cual no le va a pasar absolutamente nada a ese procesador que tenéis. Por otro lado, tenemos aquí esta parte que podemos hacer un zoom y mirarlo en la base de tiempos, y aquí podéis ver cómo vamos siguiendo progresivamente a la entrada, o mejor dicho, al sensor inductivo, cómo lo vamos siguiendo en nuestra entrada al microcontrolador. Y esta diferencia que hay entre la tensión de mi sensor inductivo y la diferencia en la entrada del microcontrolador es justamente pues la caída que hay en ese diodo. Y ahí lo tenéis, el misterio.
Y ya para concluir, lo que vamos a ver es cómo conectar el sensor inductivo a cualquier placa electrónica. Ya os he comentado que en la SAP MK1, en la revisión D, esta de aquí, por ejemplo, pues no os va a hacer falta hacer absolutamente nada para conectar directamente el sensor inductivo. Este diodo va ya configurado en la propia electrónica. Pero imaginaos que tenéis cualquier otra placa, por ejemplo una RAMS o una Sanguino, o una Printer Board, cualquiera. ¿Cómo lo podéis configurar o conectar? Pues muy fácilmente, igual que lo tengo aquí. Por un lado, vamos a quitar la sonda esta del osciloscopio, vamos a quitar esta otra sonda del osciloscopio. Por un lado, la alimentación a 12 voltios a vuestro sensor, directamente al sensor inductivo. Por otro lado, este cable, que es el de señal, a la entrada del diodo. Y la salida del diodo, directamente justo donde está la sonda del osciloscopio, aquí, directamente a vuestro pin de entrada de señal del final de carrera del eje Z. Y ya está, no hace falta nada más. Un cable, un diodo, donde el cátodo va directamente conectado a la salida del sensor inductivo y el ánodo directamente conectado a la entrada del AVR. Y ya está. Eso es todo, o sea, no tiene ningún misterio más. Es una forma de conectarlo relativamente sencilla, muy simple, con un solo componente, y además, bueno, pues el diodo que he seleccionado aquí es un 1N4148, que son relativamente sencillos de conseguir y son bastante comunes. Muchas gracias a todos y espero que os haya gustado este vídeo. Y si os ha gustado, os ha resultado interesante o creéis que le puede ser útil a más gente, pues compartidlo y dadle un gran thumbs up. Desde aquí os deseo una feliz semana. Hasta la semana que viene. Sed buenos y seguid trasteando.